Hola, encantadas de volver a encontrarme con todas las personas que nos acompañan en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora, de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Aquí estamos con la lectura de La hija única de Guadalupe Nettel, como dijimos ya la entrega anterior y entrega 10, ahora vamos a la entrega 11, a mediados de mayo, en el corazón de la novela. Eso dijimos la semana pasada y bueno, vamos a seguir yendo hacia el corazón de la novela, a leer 5 capítulos, solemos leer 4 porque hay uno muy breve que le va a dar desenlace a esta entrega. Me gustaría comentar, antes de dar inicio, a un aspecto que se articula bien con el que la semana pasada comentábamos, reconociendo el estilo de Nettel en estos capítulos tan breves, tan dinámicos, que permiten aceptar, compartir temáticas que de suyo son muy dolorosas y que a priori, decíamos la semana pasada, una se defiende, dice, no quiero saber, no quiero que me cuentes, ya con la realidad suficiente. Bueno, esta idea de la realidad, de lo real en la literatura, es interesante ver cómo en este siglo XXI se retoma este yo narrativo autobiográfico, no en el relato de la propia vida, sino con el trasfondo de los propios sentires, y cómo ella trabaja de un modo que permite que en ningún momento se filtre el morbo. Ella cancela el morbo, ¿no? Esa morbosidad está tan desarrollada, que está tan presente en los medios, a veces en las redes mismas, donde lo que se busca es, ¿no es cierto?, lo más oscuro, lo más doloroso, lo más trágico, podría ser una idea más clásica de vender, qué sé yo, pero también un modo de estar frente a las vivencias. Al entrar en esa clave morbosa, nos impide realmente penetrar, estar, empatizar, estar ahí con, ¿no? Entonces me gusta destacar a partir de esta entrega en los derroteros de distintas autoras y autores de muchos tiempos. Hay autores que suelen hacia un momento de su obra llevar adelante algún desvío con obras que son diferentes a las que habían escrito siempre. Por ahí, bueno, un ejemplo muy clásico en la Argentina suele ser Cortázar, que en cada libro que escribía parecía otro Cortázar y que se interesaba por temas diversos, formas diversas, géneros diversos, ¿no?, dentro de la narrativa, que era lo suyo. Y por ahí, no sé, obras con grandes desvíos, como pueden ser algunas que hemos visto acá en el mismo espacio, como García Lorca, que escribe ciertas obras, ¿no es cierto?, como El romancero gitano, muy vinculada a su cartografía, y después escribe obras más vanguardistas, como puede ser El público, etcétera. O sea, que tiene desvío dentro de su obra. Hay varios Lorcas, algunos son etapas, ¿no?, o periodos de los autores, como se menciona, no sé, también en la literatura, ¿no?, latinoamericana, en clave de realismo mágico, o en clave de lo real maravilloso, o en clave de la novela del espacio, o de la novela ecológica, o en clave de la novela de la revolución, en fin, distintas. Pero en el caso de Nettel, esta introducción breve, un paseo un poco rápido por algunas cuestiones de la literatura, ella escribe sobre los mismos temas y esto permite que ahonde tanto, ¿no? Nosotros iniciamos este siglo XX-XXI con El matrimonio de los peces rojos, en una historia en analogía con animales, ¿no?, con familias de animales. En aquel caso eran los peces beta, y nos permite reconocerla siempre y ver ese trabajo que ella hace, y por eso nos permite, me parece, profundizar hondo y llegar muy lejos en la profundización de estos grandes temas de la ontología, de la filosofía, de la forma de estar en la sociedad en el siglo XXI, ¿no?, siendo mujeres, ¿no?, con estos temas y estas voces. Llama la atención, digo, dentro de la obra de Nettel, en varias obras anteriores. Ya hacia la semana que viene les voy a comentar algunas de las otras novelas también un poquito, donde van a profundizar en esta idea que les propongo. Cuando uno la lee o la relee, podría decirse, jugando, ella es obsesiva, ¿no? O sea, lee, siempre va por lo mismo, ¿no?, y profundiza en lo mismo y nos sigue metiendo ahí como estas
estas mujeres intelectuales, académicas, burguesas, que tenemos una serie de posibilidades de elegir, cómo se dan nuestros sufrimientos, cómo se dan nuestros dolores, cómo nos hacemos cargo de la libertad que relativamente tenemos frente a otras mujeres que no la tienen. Y dale que dale, ¿no? En el sentido más bonito, me parece que es la tarea que hace Nettel en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos hacia nuestro capítulo 8, creo, de la segunda parte, 7, perdón, de la segunda parte, donde vamos a volver a ver, a experimentar los límites, ¿no?, de la medicina, la genética o la ciencia sobre finalmente cómo resultamos ser las humanas cuando vivimos, algo así, ¿no? Hemos tenido varios médicos, médicas de distintas perspectivas dentro de la novela, que evidentemente otra obsesión en este sentido que les digo, de cómo la medicina tiende a trabajar con la estadística, a veces da diagnósticos muy fuertes, evita pensar en todo caso que hay una faz espiritual, inclusive a veces esotérica o a veces mágica, que es desconocida, ¿no? Misteriosa, si se quiere, del comportamiento humano, la vida humana. Entonces, bueno, ya lo contrasta mucho, la novela está bien contrastada en ese sentido. Y este capítulo 7 en el que nos vamos a meter hoy, por eso lo hablo de esta obsesión, la biomédica, ¿no?, la biopolítica, cómo los modelos médicos influyen, toman decisiones por nosotras, tienen esas decisiones pretomadas. Esta vocación médica de ser serio y de ser rotundo, ¿no? Y decir, no, acá se va a morir, acá le va a pasar esto es imposible, ¿no? Esto es imposible, ¿no? Ninguna recuperación que provenga de otras sanaciones, de otras culturas, es posible para la medicina occidental, con su autoridad, su jerarquía, Nada nuevo, ¿no? Pero bien interesante el modo en que Nettel lo va a poner y con qué consecuencia para la vida de Alina, de Inés, bueno, y también de Doris y Nicolás, que ya están ahí compartiendo prácticamente la vida con Laura, porque ella ya se ha encariñado, se ha hecho cargo, así que las dos cosas van a aparecer. Y quería llegar a leer el quinto capítulo, como les digo, porque en el quinto capítulo de hoy, ¿no?, el capítulo 12 o 13 de hoy, reaparece la mamá de Laura, aquel capítulo que fue muy celebrado también por todas las lectoras escuchadoras en este periodo, aquel capítulo donde ella se va el fin de semana con su mamá, le cuenta que se ha ligado a las trompas, y también la relación madre-hija tiene un lugar muy especial dentro de la tematología, ¿no?, y de las obsesiones netelianas. Así que voy a ir al capítulo 7, que empieza con una negación de los diagnósticos médicos, es como eso, ¿no? Con el tiempo, el capítulo 7, ahí empiezo. Con el tiempo resultó cada vez más claro que los diagnósticos y los vaticinios de los médicos sobre Inés no eran en absoluto precisos. Se basaban en pruebas realizadas durante un momento determinado, un lunes en la tarde, por ejemplo, y a partir de lo que ellos observaban decían cosas como su audición es nula o no ve tres en un burro, no drástico, rotundo, hiriente, y finalmente, que es lo más grave, lo que ella dice, impreciso, ¿no? Esto es lo que ella cuestiona, la precisión, que sería supuestamente lo que no se le puede, no se le puede combatir a la medicina, que es precisa, bueno, o a la ciencia, en el sentido más amplio. Pero luego Inés volvía a casa, esto es precioso, tomaba un buen baño, comía, y entonces su mente se iba despejando. Si algún objeto caía al suelo por accidente, mientras Alina le abotonaba la pijama, la niña se sobresaltaba. Lo mismo ocurría con su sentido de la vista. A veces, Alina la observaba dormir las siestas desde lo alto de la cuna. Al despertar y encontrar a su madre ahí, le ofrecía algunos de sus balbuceos. Cuando se lo contaban al neurólogo, entusiasmados, este los miraba con desconfianza y luego cambiaba el tema. Para los médicos nada de eso era posible. En cambio, los que estábamos cerca constatábamos sus progresos con asombro y optimismo. Cuando Inés cumplió 3 meses, Aurelio y Alina se dijeron que quizás su hija, miren Inés también, tengo un giro,
en más de una cuestión que había prometido la novela al iniciarse. No moriría tan pronto como habían imaginado. Coincidió con el día en que le pusieron las vacunas, un acontecimiento nimio si se quiere, pero que por alguna razón para ellos representó un ritual de paso o de iniciación a la infancia. Miren qué interesante manera de mirar la vacunación. Yo que tengo una sobrinita que también, que tiene diabetes, que es chiquita, le han puesto las vacunas y ha reaccionado muy bien y ha mostrado que está mucho mejor de lo que se pensaba al tener esta vitalidad, en el sentido que dice aquí en la novela, miren. Dice, vacunar a un niño implica prepararlo para convivir con otros seres, ya sea con otros adultos, otros niños o los millones de microorganismos con los que cotidianamente entramos en contacto. Lógico, quizás si viviéramos solos en cierto contexto, ¿no? Ahora que hay tanto debate que pretende hacerse binario, ¿no? Sobre vacuna sí, vacuna no, que no va para nada, nos interesa por ahí, sino esta habilitación de la vacuna como esta protección para salir a la vida, ¿no? Entonces, si la nena ya cumplió 3 meses, se vacunó, reaccionó bien, vamos, a vivir. Desde que vacunaron a Inés, sus padres empezaron a salir de casa con ella. La paseaban en carriola por el parque, incluso la llevaban a sus restaurantes favoritos, ignorando las miradas morbosas de los demás clientes, ¿no? Pronto Alina empezó a notar que su hija tenía abruptas subidas y bajadas en términos de presencia. Podía estar muy despierta durante ratos largos y luego apagarse por completo. No dependía ni de la hora ni del alimento, sino más bien de la gente que la rodeaba. Si había mucho ruido o caos alrededor de ella, caía en un sueño profundo del que costaba trabajo recuperarla. En cambio, la naturaleza la estimulaba. Los cantos de los pájaros, pero también los vendavales y los aguaceros. Compartía esa afición con su madre. A veces, durante el fin de semana, Aurelio y ella preparaban una canasta con comida, se subían al coche y salían de la ciudad hacia el bosque más cercano. Un arroyo o una pequeña cascada era todo un espectáculo para la niña y se lo conseguían lo más seguido posible. En una consulta, Alina le comentó al neurólogo estos descubrimientos. Él, como de costumbre, se mostró escéptico, escuchó con una atención distante y miró hacia el expediente que tenía abierto sobre el escritorio. Y así, ¿no? El médico burocrático, rutinario, estadístico, como si todas las personas fuéramos iguales. Dice, es tiempo de que empiece a hacer terapia, ¿no? Les explicó que un tipo determinado de ejercicios propician las conexiones neuronales que el ser humano se forman desde los 4 meses hasta los 5 años. Todas estas cosas que dicen los médicos, muy tradicionalistas y con muchos sesgos, ¿no? El calcio se acumula hasta los 2 meses, tiene que, todo así, que ver, dice. Entonces le está contando lo más interesante para ella, que la nena tiene cambios, que la nena no está siempre igual, que la relación con los demás, nada, no interesa. Entonces mira la cartilla, ¿no? Mira el protocolo, mira lo que mira. Y la manda que vaya a hacer terapia, porque a los 3 meses un niño que ha nacido con cerebrolisis, y aparte, otra vez, rotundo, ¿no? En esa edad se hacen las conexiones neuronales y si no, nada. Y ya muchos estudios científicos y perspectivas han mostrado lo misterosas que son las conexiones neuronales, ¿no? Cómo se reconectan o se vuelven a conectar, cosas que no se pueden explicar o que todavía la medicina no se explica o la investigación. Con ellos podrían estimular la pequeña parte funcional del cerebro de su hija, ¿no? Con esta terapia. Y le dice el médico, además en tono siempre de advertencia y de atemorizar, ¿no? La cultura del miedo, que le llaman algunas medicinas críticas de la cultura de la medicina de la cultura del miedo. Si no haces esto, te va a pasar esto, ¿no? No dejen de llevarla, es importante. A esa edad los niños aprenden a sentarse, a gatear, a hablar y a caminar. Todos esos actos son resultado de conectar las neuronas. Por eso es crucial que sean persistentes. Después no habrá otra oportunidad como esta, ¿ven? Puede ser interesante lo que le propone, pero esta forma, ¿no? de profecía, ¿no? El capítulo 8.
Terminó, y acá donde digo en este capítulo es donde ustedes van a recrear el recuerdo del matrimonio de los peces rojos, ¿no? Este momento de la vida de las mujeres, tomar la decisión de dejar al bebé con alguien, volver a trabajar, en algunos casos tener que volver a trabajar, poder optar por eso, cómo es de saludable, cómo no, cuáles son los miedos que se despiertan. Y lejos de hacer una descripción horrorosa, morbosa, o lejos de ignorar el tema, ¿no? O lejos de rutinizarlo, ella le da ese efecto literario que lo pone en un lugar exquisito para poder atravesarlo, lleno de matices además, ¿no? Todas las madres no son iguales, no sienten lo mismo, no tienen el mismo tipo de trabajo, las bebés no reaccionan de la misma manera, entonces nos mete en un universo plural y mucho más luego multicultural en algunos materiales de ella, así que nos abre ese espacio de la multiculturalidad para volver al punto de partida que son las maternidades como un hecho complejo, variopinto, ¿no? Nunca uniforme, sin embargo, bueno, estos trazados médicos o psicológicos que a veces estandarizan, no le interesan a Nettel, ¿no? Eso es lo que ella desestabiliza, lo que desnaturaliza y de lo que está tan viva su literatura. Entonces Alina, habiéndosele terminado la licencia, se vio obligada a volver a la galería. Acá dice justamente se vio obligada, hacia una parte que no tuvo mucha opción. 12 semanas en casa, cuidando de un recién nacido, parecen infinitas, más en esas condiciones. Por salud mental era importante que retomara sus actividades. Si en algún momento a Aurelio le pasó por la cabeza pedirle que renunciara para dedicarse a su hija, pronto descartó la idea. Desde que Alina había comenzado a trabajar ahí, la galería le pagaba un seguro médico que ahora cubría también a la niña, ¿no? Otra parte súper importante, ¿no? de la vida real, ¿no? Cómo pagar los gastos médicos. ¿Qué otra compañía querría asegurar a un bebé con esas características? También tienen mucha chance. Ninguna. Lo que necesitaban era sumar recursos y no prescindir de ellos. Debían encontrar entonces a alguien capacitado, para cuidar de Inés durante sus horas de trabajo. De solo pensarlo, Aurelio perdía el sueño, le asustaba mucho. No se imaginaba dejándola en manos de un desconocido. Pero al igual que Alina, él tampoco podía permitírselo. Los honorarios de los médicos, el precio de los exámenes y de los medicamentos eran desorbitados, ¿no? Ninguno puede decir, no trabajamos y nos dedicamos a cuidar a la nena. Decidieron no poner ningún anuncio, excepto en sus redes sociales, y no recibir a nadie que no viniera recomendado por algún amigo. Un sábado por la mañana, una serie de potenciales niñeras comenzó a circular por el departamento. Las entrevistaron con paciencia, escucharon sus circunstancias de vida. Ustedes han visto que en el cine de la actualidad y por ahí en el cine más comercial es un tópico, ¿no?, de elegir niñera, pero por eso Nettel tiene esta manera literaria de transitar temas que por un lado, como decía el otro día, pueden ponernos a la defensiva porque por muy doloroso no los podemos escuchar, o tópicos que por tan transitados pudieran ser aburridos, ¿no? Ella logra encontrar ese punto caramelo que varias veces he mencionado para, en el marco de la historia de Alina y de Inés tan singular, podamos también transitar estos lugares conocidos, con disfrute, con preguntas. Muchas de ellas tenían hijos y les resultaba imposible quedarse por la noche en caso de necesidad. Se dijeron que quizás aquellas mujeres habrían cuidado bien de un niño normal, pero no de un bebé en la condición de Inés. Se requería de una persona muy sistemática, capaz de administrarle con puntualidad la dosis exacta de sus múltiples medicamentos, pero también de alguien flexible, cariñoso, con criterio suficiente para saber cómo actuar en caso de alguna emergencia o complicación. Después de que el fin de semana, conscientes de lo difícil que era encontrar una persona así, se resignaron a seguir como habían estado hasta el momento y hablaron de la posibilidad de que en su trabajo Alina negociara un medio tiempo. Por esos días el banco, esto es lo más literario, esta característica de Alina, que intrusiva acá, ¿no?, en lo que parecía ser el problema de la maternidad, tiene esta característica que a ella la abruma.
El banco, institución maléfica donde las haya, le extendió a Lina el límite de crédito y desbloqueó su tarjeta para que siguiera consumiendo. Acuérdense que ella, además de todos estos problemas de la maternidad, que son los que la novela cuenta, ya tiene esta debilidad de que usa las tarjetas indiscriminadamente, tiene grandes deudas que ha ignorado además, y lo mejor que le puede pasar es que le bloquee la tarjeta para no seguir consumiendo. Sin embargo, acá se produce un desbloqueo, que también, bueno, el negocio de las tarjetas, y ella empieza a tener el problema de nuevo, la tentación está de nuevo ahí para ella. Ella se contuvo algunos días, pero una tarde, después de una discusión conyugal, se consoló comprando una bolsa, una cartera y unas botas. Fue por esas fechas cuando comenzó a recibir mensajes en el celular y llamadas a cualquier hora del día y de la noche, en las que las máquinas telefónicas la comunicaban a liquidar los intereses de su deuda. No le han estado hablando de la deuda porque tenía las tarjetas inhabilitadas. Cuando se ponen en activas, y esas llamadas y esos sobres que no abría, se convirtieron en su mayor pesadilla. Una preocupación sustituta de aquella otra a la que prefería no darle demasiadas vueltas. Una inquietud de la que no se atrevía a hablar con nadie y mucho menos con Aurelio. Alina, aterrada, seguía sin abrir los estados de cuenta, aun si en cada consulta su terapeuta insistía en que lo hiciera. Por las noches soñaba que recorría un pasillo oscuro con el suelo pantanoso, el olor era insoportable y se le pegaba en la piel, mientras su cuerpo se cubría de mariposas negras. Cuando Alina me contó este episodio secreto, este momento de confesión, ¿no? Una faceta, me encanta en el sentido, además de también poner en evidencia o denunciar un problema, ¿no? Un problema de muchos que son tabú, ¿no? Como la ludopatía o esta especie de compulsiones, que son adicciones de alguna manera también, y bueno, ella también quiere atravesar los prejuicios, atravesar toda la moralina, como decíamos también en algunas otras entregas. La vergüenza, ¿no? La vergüenza, porque todo lo que uno es débil, vive en una sociedad que culpabiliza, entonces siente vergüenza. Y también se van acercando estos momentos íntimos de confesiones. Van a ver que hay un capítulo en paralelo, ahora lo vamos a leer, donde Doris también le confiesa cosas a Laura que no se atreve a contarle a los demás, casi no se atreve a contarse a sí misma, y que bueno, gracias a Laura las lectoras lo podemos escuchar y comprender y parar un poco, ¿no? Esto de juzgar, ¿no? las conductas de las otras. Eso también es muy bonito, de algo que tiene un encanto neteliano. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del encanto, ¿no? en Chekhov? Se ha hablado algo de Chekhov a veces, de Anton Chekhov, en el sentido que era un narrador muy piadoso de las debilidades de las personajes, sobre todo de Chekhov, en esa decadencia, en esa entrada al nuevo mundo. Bueno, ella también un poquito hace eso aquí, este aire chejoviano. Cuando Alina me contó este episodio secreto, recordé a un amigo economista al que le encanta repetir que el dinero es una simple abstracción, una entelequia. Pensé en la cantidad de deudores que se han quitado la vida, sobre todo durante las grandes debacles económicas como la del 2008, como respuesta a las presiones del banco, y sentí miedo por ella. Ella no lo puede subestimar, Laura sabe qué ha pasado, y bueno, será en todas las familias, la mía también, allá cuando fue la caída desde la bolsa de Wall Street, que bueno, los que tenían pequeñas empresitas, las acciones se caían, grandes suicidios de quienes se quedaban sin nada, ¿no? Así que también, porque como a ella le interesa todo esto contramoral, ¿no? Al hablar de la eutanasia, el suicidio, la depresión, todo eso, todos esos temas tabú, tan tabú, acá también la compulsión a gastar, a no poder pararse, y el miedo también, y vuelve a esto que hace Nettel, que cartografía, es decir, pone la novela en un territorio político concreto, señalando la gran crisis económica mexicana en el 2008, ¿no? Con eso podemos ver que estos personajes también están ahí, interactúan con esa sociedad. El lunes por la mañana, en vez de sentarme a meditar, me fui a la cocina y preparé un sándwich de jamón y queso. Luego llené un termo con agua y envolví un pedazo de chocolate en papel de aluminio. Metí el conjunto en una bolsa de tela
En cuanto escuché que se abría la puerta de mis vecinos, salí al pasillo y se lo extendí a Nicolás. Toma, le dije, para que comas algo en la escuela. Él me dio las gracias, cogió el paquete y lo metió en su mochila. Una vez en casa me asomé al balcón para verificar que había tomado la dirección correcta. Estuve trabajando ahí toda la mañana, poco después de la 1 fui a tocarle el timbre a Doris e insistí groseramente hasta que me abrió la puerta. Ella, también Laura, está con esto de respetar la escafandra, ¿no?, de Alina, pero a la vez poder acompañarla, respetar la crisis, la depresión, la cama, porque en la cama está Doris, y a la vez poder ayudarla. Me dejó pasar sin decir una palabra y volvió a meterse en la cama. La seguí temerosamente hasta ese cuarto en penumbra donde predominaba una mezcla olfativa de humedad y sudor apenas soportable. Lloraba en silencio, con la cara cubierta por sus manos, como si le diese vergüenza que la viera, ¿no? Me adelanté un poquito, pero bueno, los temas de la vergüenza, ¿no? Cuando no nos sentimos bien, nos avergonzamos de no estar fuertes, de no estar alegres, de no estar sanas, ¿no?, etcétera. Noté que las uñas le habían crecido y el esmalte, antes siempre es perfecto, estaba descascarado. Pronto voy a mandar a Nicolás, bueno, acá le dice Doris a Laura. Pronto voy a mandar a Nicolás a Morelia con mi hermana. No puede recibirlo ahora porque se va de viaje. ¿Podrías acompañarlo tú a la estación camionera? A mí me da miedo ir hasta allá. Ella está con una especie, vieron, de agorafobia, ella no puede salir, está como mal. ¿Lo vas a mandar solo en un autobús hasta Michoacán?, pregunté escandalizada. ¿Así como está el país? Doris no contestó. Mi estómago se encogió de tristeza. No quería que Nico se fuera, que su madre lo despachara como quien se deshace de un paquete estorboso. Tenía que evitarlo, pero con la mayor cautela posible. Violentar a Doris solo sería contraproducente. También es interesante este aspecto, me parece que ella se mete con el privilegio de las burguesas, ¿no?, y de cuidar a nuestros hijos de los peligros, ¿no? Cuando los peligros están ahí, hay otras madres que no pueden cuidar a sus hijos protegerlos de los peligros, ¿no? Esa cosa de enrejarlo, llevarlo en auto, no dejarlo ir solo, que no tome colectivo, una cantidad de cosas que, bueno, también nos traen información de cómo han ido pasando las épocas, y el tema de la seguridad ha cobrado protagonismo, centralidad, y también es un tema de debate, ¿no? Que claramente divide aguas muchas veces. Ella dice, claro que lo acompaño, le dije para tranquilizarla. Mientras tanto puedo ayudarte con él hasta que vuelva tu hermana, ¿te parece? Me harías un gran favor. Se ha mantenido tranquilo estos últimos días, tal vez porque casi no hablamos. Tampoco le he dado nada de comer. No vaya a ser que otra vez no le guste lo que cocino. Fuertísimo. Consume toda mi energía. Es como si necesitara succionar mi fuerza vital para poder crecer. Acá va a haber una gran confesión, ¿no?, que nos va a traer muchísima data de lo que han sufrido Doris y Nicolás. Sé que lo quiero con el alma, que nada me importa más en el mundo, pero hace días que no logro recordar cómo se siente ese amor. Uy. Lo único que siento es hartazgo por su furia y sus constantes groserías. Es horrible, ¿no te parece? Las madres normales no piensan este tipo de cosas, ¿verdad? Con esta pregunta, Netel nos dice no hay madres normales ni no normales, ¿no? Se sienten tantas cosas. Y bueno, acá Netel habilita los sentimientos diferentes, disidentes de la maternidad idealizada. Yo no tenía la menor idea de lo que pensaban, dice Laura como narradora de las madres normales, ¿no? Como si existieran. Ni siquiera hubiera podido asegurar de que las madres normales existieran, así que evité contestar. ¿Sabes por qué se pone así? Le preguntó a Laura, ¿no? Y ella dice, lo aprendió de su padre. Perdona que te lo pregunte, pero ¿por qué te casaste con un tipo como ese? Y acá también a trabajar, ¿no?, el círculo de la violencia, cómo se da, lo desenmascara, lo grafica. Mientras éramos novios se portaba muy bien. Luego, después de la boda, empezó con los celos, los reclamos, sospechaba de todos, hasta de mis compañeros del grupo. Meses después empezó a pedirme que no fuera a los ensayos.
cualquier cosa podía ponerlo furioso, porque acuérdense que ella cantaba, ¿no? Ni un grupo, era música, y bueno, ya no lo hace, claro. No había forma de predecirlo, en vez de mejorar, empeoró con el tiempo. Cuando mataron a nuestro guitarrista casi se pone contento, tenía una buena razón para mantenerme en casa. ¡Wow! ¿Y con Nicolás? Nunca lo atacó directamente, pero como te imaginarás, todos esos pleitos le hacían un daño tremendo. A él no le importaba el terror de su hijo, ni que pegara gritos, y ay de mí si lo abrazaba para calmarlo. No te escudes en el niño, me decía, él no tiene nada que ver. Doris me contó que cuando la comida no era de su agrado, su marido tiraba los platos al suelo. Luego levantaba el teléfono y pedía una pizza para humillarla. La otra tarde, cuando los vi comiendo en la cocina, casi me desmayo, porque vieron que ella por hacer un bien había pedido unas pizzas, pero bueno, era justo como la pesadilla de ella, ¿no? La recreación de la humillación, de lo que le hacía el marido. Disculpame, le dije, no tenía idea. Pero Nico sí se acuerda, estoy segura, ¿no? Por eso también ella se metió a la cama después de eso, porque lo que vio no lo pudo soportar, ¿no? Y todo lo que tiene ese niño, ¿no? Dando vueltas ahí. Por eso decía, son dos capítulos que como están como en espejo, en una madre y la otra. Blanco activo para ir al final del capítulo. Y dice Laura, ¿cómo no comprender a Doris? Nicolás era su hijo y lo adoraba, pero también era el recuerdo de su marido abusador. El cabrón estaba muerto y en cierto modo ya había tenido suerte, pero su violencia seguía rondándola a través del niño. No puedes dejar que te grite de esa forma. Eso fue lo primero, ¿se acuerdan? Que la primera reacción de Laura cuando escuchó, dice, porque él deja que el niño le grite así. No es bueno para nadie, le dice Laura. ¿Te imaginas que de adulto sea así con sus parejas? Eso le digo yo, pero él no me escucha. Y ya no tengo fuerzas para oponerme. Esa misma tarde fui yo quien recibió a Nicolás después de la escuela. Había cocinado en casa una pechuga de pollo, empanada, el platillo preferido de mi infancia, puré de papa y espinacas al vapor, que se negó a probar. Serví un poco de todo en un tercer plato y le pedí que se lo llevara a su madre. Luego fuimos a la heladería por el postre, pero en vez de seguir hasta el parque como él quería, lo regresé al edificio para que hiciera los deberes. Trae toda tu ropa sucia, le pedí. Vamos a aprovechar que queda un poco de sol para lavarla. Mientras Nicolás conjugaba verbos del segundo grupo en su cuaderno, me puse a tender calzones de Harry Potter y playeras de fútbol en el balcón. Era bueno en matemáticas, pero la lectura se le dificultaba. Nada de qué extrañarse, en su casa no había biblioteca. Los únicos libros que llegué a ver ahí fueron los cómics de superhéroes que hojeaba frente a la tele. Con esta pequeña descripción de los hábitos de Nicolás, de lo que puede y no, también hace pone una marca social, ¿no? De cuáles son los límites del aprendizaje, los modelos, cuestiones que a veces subestimamos, no miramos, y nos encontramos con esta Laura desconocida, llevando adelante una tarea doméstica amorosa, maternando, hay algo que ella no esperaba, ¿no? A pesar de nuestros esfuerzos, Alina recuerda esa época como un gran aislamiento. No sentía ningún deseo de explicarles a los demás lo que sentía ni lo que estaba viviendo. Si siempre había sido una mujer de pocas palabras, ahora daba por hecho que su experiencia era del todo incomunicable y que intentar hablar era una pérdida de tiempo. Acá volvemos a esto de que todo lo que sucede está tamizado por el recuerdo, se cuenta en otra época diferente a la que sucedió, hay una perspectiva más distanciada, ¿no? Hay un tiempo acontecido que permite ver las cosas con algún nivel de reflexión, ¿no? Con alguna precisión también, que en el momento de la vivencia seguramente no hubiera sido posible. Ella nos lo recuerda a cada rato, ¿no? La narradora, para que nosotros no nos olvidemos de que nos está contando lo que se recuerda, con la particularidad o con la idea de que el recuerdo siempre depende de quién lo recuerde, cómo es ese recuerdo, ¿no? El recuerdo justamente como negación de una objetividad o de una crónica, sino como de una verdad subjetiva, una verdad singular. Si siempre ha sido una mujer de pocas palabras, y ahora más. Había tratado, eso sí, de encontrar alguna fundación dedicada a los niños como su hija, donde pudieran orientarla y darle algo más que los datos tan escasos que le ofrecía Internet
pero la enfermedad de Inés era tan rara que nadie se ocupaba de ella en toda la República. De haber sido más joven, quizá habría buscado de inmediato apoyo en las redes sociales, pero a ella nunca se le ocurrió. Una noche, sin embargo, poco antes de dormir, recibió un mensaje de Lea, ¿se acuerdan? Su otra amiga, donde le compartía el enlace a un grupo de Facebook llamado Listen Sepple Network. Alina lo abrió enseguida, pero no pudo ver prácticamente nada, excepto la imagen de la página de inicio que mostraba el dibujo de un cerebro sembrado de flores. Por la descripción bastante somera, supo que el grupo se dirigía a personas cuyos hijos acababan de ser diagnosticados. Se trataba de una comunidad de padres cerrada a cualquiera que no tuviera un vínculo directo con un niño así. Para hacerte miembro debías enviar una solicitud y esperar a que te admitiera el administrador del grupo. Las reglas de convivencia eran estrictas. Nada de insultos ni palabras altisonantes, respeto absoluto hacia cualquier opinión. Tampoco se aceptaban memes ni anuncios autopromocionales. No nos interesa tu carrera, sino tu experiencia de vida, advertían. Alina sintió curiosidad, así que mandó un breve mensaje explicando quién era. Luego se fue a dormir y se olvidó del asunto. Una mañana, 2 o 3 días después, mientras respondía sus emails en la oficina, recibió una notificación de Facebook en el celular. Había sido admitida. Aquí empieza como otra etapa en la vida de Alina. Se puso la chamarra, la bolsa, bajó a toda prisa las escaleras de la galería. Una vez en la calle, abrió la página en la pantalla del celular. Lo primero que notó fueron las fotos de todos esos niños de 2, 3 y más años haciendo cosas con las que ella ni siquiera había soñado. Comían solos, andaban en triciclo, se mecían en columpio. Un video que abrió varias veces mostraba a un pelirrojo caminando por un pasillo y subiendo 3 escalones sin ayuda de nadie. Si ser testigo del crecimiento y el desarrollo de un hijo despierta entusiasmo, ver a uno así superar tantos obstáculos resulta aún más emocionante. Los padres expresaban sin tapujos su alegría por motivos que alguien ajeno a las circunstancias habría considerado nimios. Algunos de esos niños eran capaces de hablar. Sus familias contaban las palabras de su vocabulario como si cada una fuera un trofeo. Los más locuaces sabían unas 15, nunca más de 20, pero se comunicaban y eso constituía una gran diferencia. Desde que había dado a luz, Alina sintió por primera vez algo semejante a la esperanza. Estaba convencida de que Inés, quien por el momento no movía los brazos ni las piernas, podría llegar a hacer todo eso y quizá más. Ella se encargaría de conseguirlo. El foro abordaba sobre todo cuestiones prácticas. ¿Cómo bañan ustedes a sus bebés? ¿Qué hacen cuando los pañales son muy chicos? ¿Qué opinión tienen de este medicamento? Facebook, al menos en mi experiencia, es un sitio donde la gente suele poner el mejor aspecto de sí misma. También hay como un análisis de comunicadora de algunas cuestiones de las distintas redes sociales. Sus mejores perfiles, sus mejores sonrisas, o sobre todo un análisis de las usuarias, los usuarios, ¿no? Sus logros en el trabajo, muchos días de campo y muchas vacaciones. Una red diseñada para el autobombo y la promoción. Nadie suele postear sus crisis, sus fracasos o los kilos que les sobran. Pocos hablan de sus enfermedades y cuando lo hacen se muestran optimistas ante los demás para traer palabras de admiración y de aliento. Esta página era distinta. En ella las madres posteaban cosas como me siento frustrada, me da vergüenza, no puedo dejar de culparme, me preocupa mucho más mi futuro que el de mi bebé. Uno podía decir realmente todo lo que pensaba, había un pacto implícito de comprensión. Al leer los comentarios que la gente colgaba, Alina entendió que una de las funciones del grupo era crear un espacio en donde expresar lo que se sentía. No importaba que los miembros de esa comunidad vivieran en países distintos. A partir de entonces, Aurelio y Alina no estarían solos como una especie única, confinada en su departamento. Existía más gente así y estaban en contacto con ellos. Por la tarde, al volver a su casa, le mostró a Aurelio su nuevo hallazgo. Estuvieron un largo rato leyendo los mensajes y asimilando juntos toda esta información que no venía de artículos médicos, ni de Google, ni de Wikipedia, sino de primera mano, ¿no? De gente de convivencia. Interesante también una postura frente a todo esto. Después de leer una decena de historias, concluyeron que había distintos tipos de lincefalia y que por lo tanto no todos los niños tenían las mismas posibilidades de desarrollo.
Unos vivían 10 años en silla de ruedas, mientras que otros lograban caminar antes de los 5. Algunos incluso controlaban los esfínteres. Como a ellos, a todos les habían dicho que sus hijos morirían al nacer. Esta parte es la más fuerte, la más interesante, rotunda posición de Nettel, rotunda no por cerrada, sino por firme, ¿no? Por convencimiento visceral, así, ¿no? De cuerpo. Como a ellos, a todos les habían dicho que sus hijos morirían al nacer. Como a ellos ningún médico les había dado esperanza, ni siquiera creían que fueran capaces de ver y escuchar, los libros lo decían. Era científicamente, acá quería llegar, es como si Nettel dijera, bueno, acá quería llegar. Era científicamente imposible. Sus nuevos amigos eran una prueba viviente de lo cerrada que puede ser la medicina. Un buen día, este momento les hace llorar. Termina este capítulo, voy a leer el último, que es el cortito donde reaparece la mamá que les prometí. Un buen día las palomas se fueron. Abandonaron el nido como se deja un pellejo o un abrigo muy gastado. En el suelo de mi balcón ya no hubo manchas grises y el olor volvió a ser el aroma silvestre de los helechos. Lo único que quedó de ellas fueron las fotos y los videos que les había tomado a lo largo de su estancia. A veces esas imágenes aparecían en mi celular, junto con las del embarazo de Alina y las de algunos libros de la biblioteca. Acá está el recorte de la memoria y también la fotografía, la imagen, ¿no? Hay un tratamiento. Algo de esto vimos un poquito para la vegetariana. Ahora que se había, el palomito negro me seguía apareciendo de lo más perturbador. Ahora que se había ido, sus fotos me causaban fascinación. ¿Qué clase de criatura había sido esa? Tiempo atrás, cuando practicaba sin reserva las artes adivinatorias, había leído que con su sola presencia las aves nos traen presagios de eventos felices y desgraciados. Esto lo hemos mencionado para la literatura, ¿no? Mencionamos a Romeo y Julieta y también podemos recordar que dentro de la misma ronda la lectura que hicimos de Amélie Nothomb cuando vimos, ¿no? al ornitorrinco que estudiaba, ¿no? a los pájaros y vimos la dimensión ave. Enriquete el del Copete, esa reescritura del cuento de hadas. Las aves nos traen presagios de eventos felices y desgraciados. La cría de las palomas, ese pájaro feo, como extraído de un cielo eternamente nublado, había nacido en mi propia casa. ¿Tenía acaso algún significado? No podía dejar de preguntármelo. Vieron que en todos estos capítulos ya todo el tiempo no podía dejar de decirlo, no podía dejar de mencionarlo, no podía dejar de preguntármelo. Acá voy a este capítulo cortito y nos despedimos. Capítulo 11. Han pasado más de 2 meses desde la última visita que le hice a mi madre. Al principio fui yo quien empezó a evitarla sin imaginar jamás que la distancia podría extenderse tanto. Un sábado falté al desayuno semanal. Hay días en que no tengo paciencia para convivir con ella, no soporto que se ponga a comentar mi vida, a darme consejos. La llamé temprano por la mañana tapándome las fosas nasales y pretendía una gripe. Mamá estuvo de acuerdo en que no saliera, se despidió, no sin antes descargar sobre mí una retahíla, qué linda palabra, de recomendaciones. Come ajo, haz gárgaras con sal y tomillo, toma vitamina C, usa tapabocas, no vaya a ser algo más grave, contagies a alguien. Si no podía alimentarme con sus platillos, debía hacerme ingerir una buena dosis de conocimientos ancestrales. Después, durante la semana, me mandó varios mensajes al celular para preguntarme si me encontraba mejor y si había seguido sus consejos. Le respondí escuetamente, sabiendo que de no hacerlo su reacción de despecho sería desproporcionada. Mandó un par de mensajes más, luego probablemente movida por ese mismo despecho, desapareció durante semanas. Fingiendo no darme cuenta, le escribí un par de mensajes para invitarla al cine o a comprar plantas, pero mi madre no aceptó ninguna de mis propuestas. Ayer, finalmente, conseguí que contestara el teléfono. Me explicó que ha estado muy ocupada estos últimos días y que no ha tenido tiempo para hablar conmigo. Con los años he aprendido a reconocer los atisbos de chantaje en la voz de mi madre y ayer era muy previsible que se presentaran. Sin embargo, aunque estuve muy alerta, no detecté ninguna señal de amargura o de resentimiento. Lo único que noté fue una alegría tan auténtica que me dejó sorprendida. ¿No me vas a contar lo que te
Lo que te tiene tan contenta, pregunté, pero por más que insistí no quiso decirme en qué consistían sus nuevas ocupaciones. Hace años que dejó de trabajar y solo se dedica a pasear por el barrio. ¿Qué actividad tan interesante podía haber encontrado en el parque, en la plaza o en la tienda de abarrote? Atenti porque se viene también, siempre se viene una promesa argumental. ¿En qué andará la madre de Laura? Mentiría si dijera que me quedé tranquila. Por un lado me gusta saber que mi madre se entretiene sin mi ayuda, pero también me preocupa que sea una reincidencia. Poco después de que se separó de mi padre, mamá tuvo un periodo en el que coleccionaba novios. Llevaba a nuestra casa a todos los hombres que conocía, o al menos eso era lo que mi hermano y yo nos decíamos mientras los mirábamos desfilar en calzoncillos por nuestra cocina. Finalmente, después de agotar el arriesgado método de ensayo y error, se estacionó en una relación a distancia con un australiano al que no le gustaban los aviones, hasta que el amorío terminó por sofocarse. ¿Está saliendo con alguien? Pregunté. Chan, 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 chan. Está por terminar acá, ¿no? No es una persona, sino varias, contestó juguetona. Algo totalmente nuevo para mí. Ya te lo contaré en persona cuando nos veamos. ¿Por qué no me lo dices ahora? Insistí. Porque vas a juzgarme, siempre lo haces. Y yo ya estoy harta de eso. Bueno, gran momento, por eso quería leerles este capítulo, aunque no quería que se hiciera tan larga la entrega. Pero aquí se abre también este abanico, ¿no? Porque no detiene la historia en Laura, sino que también se abre al clan, a lo que se percibió de las madres, y con esto también el efecto de maternidades es aún mayor. Ya en alguna de las entregas vimos que algunas de las autoras que entrevistaron a Nettel toman el personaje de la madre, la relación con la madre, como también parte muy significativa de la propuesta de la novela. Bueno, hasta la semana que viene, aquí terminada la entrega 11, nos vemos. Gracias por acompañarme en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme, por estar ahí, por escribirme, por participar, por alimentar con la escucha lectora la novela.